Muy bien, estamos nuevamente grabando y solamente confirmarme si pueden escuchar, por favor, me confirman, y si pueden ver la pantalla de MatCat. Me confirman, por favor. Ok, entonces seguimos. ¿Qué es lo que he hecho ahorita? Lo que he hecho ahorita es una simple operación. Calcular una altura equivalente de suelo. La altura equivalente de suelo se calcula como el peso superficial, o sea, la carga viva que está arriba, dividido entre la altura del relleno. Perdón, el peso volumétrico del relleno. ¿Sí? O, perdón, vamos a ver cómo tenemos creada esa variable. No creo que sea, es al peso de suelo. Fíjense aquí, control C. Y aquí es peso de suelo. ¿Ok? Cambiamos la variable aquí, es peso de suelo. Al final, el valor es exactamente el mismo. Borramos esto de aquí. Y fíjense, para que ustedes entiendan qué es lo que he hecho, nos vamos a ir a el Sketchbook nuevamente, compartir pantalla. Confírmenme por favor si pueden visualizar el Sketchbook. ¿Lo pueden verificar? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Habíamos dicho que la operación... Uy, perdón. ¿Qué dice aquí? Entonces, la operación prácticamente consiste en calcular la altura equivalente como W dividido entre el peso del material que se está reteniendo. O sea que en este caso sería el peso de suelo. Ahora, ¿en qué consiste eso? Vamos a hacer una nueva capa. Vamos a ocultar esto y vamos a ocultar esto no, sino que aquí lo que vamos a borrar sería la carga W, la vamos a borrar. Vamos a borrar la carga W. Permítanme. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a borrar esto de acá. Muy bien. Fíjense que esta línea azul habíamos dicho que representaba lo que era nuestro material a retener. Pero habíamos dicho que sobre esto existía una carga viva. Lo que nosotros hemos hecho aquí, vamos a hacerlo con un color verde, lo que nosotros hemos hecho aquí es esto, miren. Transformar esa carga por unidad de superficie, que sería nuestra carga viva, a una altura adicional de suelo, ¿sí? Que eso es HEQ. Ahora bien, ¿en qué afecta eso? Lo que nos afecta es en lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, vamos a hacerlo con la línea azul, cuando nosotros tenemos solamente el material como tal, nos damos cuenta que el empuje activo es una carga meramente triangular, ¿sí? Es una carga triangular y esto ya sabemos cómo se calcula. Pero cuando nosotros tenemos una carga viva, la altura ya no es h, sino que es h más HEQ. Por lo tanto, ¿cómo haríamos para calcular eso? Simple y sencillamente, vamos a colocar en color verde para que lo logren diferenciar. Vamos a colocar aquí, perdón. Esta carga triangular, esta siempre sería un empuje activo. Siempre va a ser un empuje activo. Y esta sería la distribución de presiones, o sea que nuestro empuje activo ahora ya no es el que hemos calculado, sino que el empuje activo es más grande, ¿sí? Pero no hay que hacerle muchas modificaciones a nuestra hoja de cálculo. Fíjense que el empuje, este empuje adicional se puede cuantificar. ¿Cómo cuantificamos eso? Fácilmente, nosotros venimos y si se fijan, este pequeño triángulo lo que hace es desplazar el triángulo del empuje activo. O sea que esta figura la podemos dividir en dos porciones.
La primera porción, vamos a ver aquí, la primera porción, esta porción que estamos viendo acá, sería la sobrecarga. Y la otra porción, si se fijan, este triángulo que está aquí, sería el empuje activo, lo vamos a colocar como P sub A, y este triángulo, que lo vamos a colocar en color azul, este triángulo que se ha formado aquí, es exactamente el mismo empuje activo. ¿Qué es lo que podemos concluir de ahí? Simple y sencillamente, concluimos que la sobrecarga permanente tiene un efecto adicional, o perdón, no es la sobrecarga permanente, sino que es sobrecarga. La sobrecarga aquí, W, tiene un efecto adicional sobre el empuje activo. ¿Cómo hacemos entonces para considerarlo? Lo consideramos como una carga rectangular. Simple y sencillamente como una carga rectangular. ¿Quién tiene una idea de cómo calcular este valor de esfuerzo? El valor de sigma de sobrecarga. ¿Sí se recuerdan que el valor de sigma para el empuje activo, el sigma A, es igual a el peso volumétrico del material multiplicado por K sub A multiplicado por la altura? Ese es meramente el empuje, el esfuerzo o la carga triangular, ¿verdad? En la parte de abajo del empuje activo. ¿Cómo haríamos para calcular la de sobrecarga siguiendo este mismo parámetro? Fíjense que H sería la altura del muro o la altura del material a retener. ¿Cómo sería para calcular lo que es solamente la sobrecarga? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, le voy a ayudar. Por ejemplo, es exactamente la misma fórmula. El peso volumétrico del material por K sub A, pero en vez de utilizar el valor de H, vamos a utilizar el valor de HEQ. Este valor de HEQ es el valor en este punto. Y como hemos dicho que es rectangular, prácticamente es el mismo valor de la base. ¿Sí? Entonces sería el valor de HEQ. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra aplicada la resultante de esta fuerza de sobrecarga permanente? ¿Dónde creen que se puede encontrar el valor de sobrecarga permanente? La aplicación de esa carga o la resultante. ¿Alguna idea? ¿Nadie? Bueno, en este caso en la parte superior. No, no es en la parte superior. Recuerden que esto no existe. Esto no existe. Esto es como un artificio matemático para poder calcular el efecto de la sobrecarga. Pero como ahora, fíjense bien, en el centro. Aquí dice Andrea. Andrea dice que en el centro, exactamente en el centro, en H medios. O sea que en este punto estaríamos aplicando la carga, podríamos ponerle P sub S, que sería una carga de sobrecarga, que sería a H medios. Ese sería el punto de aplicación, a H medios. Y esa sería una forma de cómo calcular de una forma sumamente sencilla el efecto de la sobrecarga. Entonces, ¿qué haríamos? Programarlo. Tendríamos que programar esto. Entonces, ¿cómo lo programamos? Nos vamos a ir a MATCAD. Vamos a cerrar aquí esto. Nos vamos a ir a MATCAD nuevamente. Compartir pantalla. Por favor, verifíquenme si pueden visualizar MATCAD. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, haremos lo siguiente. Ya prácticamente para culminar nuestra hoja. Casi la tendríamos en un 99% lista, porque nos hace falta introducir el último chequeo.
Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman? ¿Me pueden escuchar? Ok, es que me tiró un mensaje aquí la computadora. Fíjense aquí, vamos a copiar el ítem 4, control C, control V, y vamos a colocarle aquí número 5. En ese caso, cálculo de sobrecarga. Recuerden, la sobrecarga sería algún tipo de carga viva que exista por encima de nuestro muro. Entonces, ese valor de sobrecarga, veamos aquí. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos? Habíamos dicho que hay que calcular una carga equivalente, un espesor equivalente. Por lo tanto, la primera variable que hay que introducir sería carga viva, ¿sí? Coma, control shift M, y le vamos a colocar la carga W. Esta carga W vamos a colocarle que es 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Recuerden que es una carga superficial, o 250 kilogramos o 0.25 toneladas, es lo mismo. Luego, lo que calcularíamos sería, por ejemplo, el espesor equivalente de suelo. Vamos a darle espacio aquí y vamos a calcular espesor equivalente de suelo. Espesor equivalente de suelo, coma, agrandamos aquí, control shift M, y en este caso el espesor equivalente vamos a poner H sub EQ, espesor equivalente, va a ser igual a W dividido entre el peso del suelo. Y vamos a dar igual. Fíjense que en este caso se incrementa en 15 centímetros. Muy bien. Teniendo esos dos aspectos claros, vamos a calcular ahora lo que es el empuje por sobrecarga. Vamos a ver si para ahorrar espacio, bueno, aquí no se puede ahorrar espacio, lo vamos a dejar bien topadito. Vamos a dejarlo aquí y vamos a calcular aquí el empuje por sobrecarga. El valor de P sub S. P sub S, en este caso, ¿cómo se calcularía el valor de sobrecarga? Vamos a ver aquí, por ejemplo, ya habíamos dicho que la resultante, por ejemplo, aquí vamos a ver, habíamos dicho que teníamos una carga rectangular, ¿sí? Que se ubica en el centro de gravedad, a H medios, pero no hemos dicho cómo se calcula P sub S. ¿Cómo se calcularía P sub S? Recuerden que P sub S es el área de la figura geométrica. Por lo tanto, el área de la figura geométrica en estudio sería el valor de el esfuerzo multiplicado por el valor de H. Entonces aquí la fórmula quizás nos queda un poco rara. Miren cómo nos queda aquí. ¿Cuál sería el esfuerzo? Vean aquí el esfuerzo. Sería el valor de la base de nuestra estructura, o perdón, de nuestra figura. Esto de aquí lo tendríamos que multiplicar por el valor de H mayúscula. Por lo tanto, ¿qué nos tocaría hacer? Vamos a ver, compartir pantalla. Esto sería igual, entonces sería igual a el valor de el gamma de suelo, vamos a copiar aquí, peso de suelo, multiplicado por el K sub A, que sería el coeficiente de empuje activo, multiplicado por, en este caso sería multiplicado por H EQ, y esta sería, habíamos dicho, la base de la figura geométrica. Por lo tanto, nos hace falta multiplicarlo por la altura de dicha figura, que sería H mayúscula. Y esto nos da, miren aquí dice que hay un error. Hay que verificar cómo está creada la variable del empuje activo, o el coeficiente de empuje activo es con H mayúscula. Vamos a rectificarlo aquí, y lo colocamos con H mayúscula. Entonces vean acá, hay que hacer una pequeña rectificación. Recuerden que esto es por longitud de muro. Entonces, yo les había comentado desde un inicio que lo hacemos para 1 metro de longitud. Vean aquí hay un metro de longitud, BW, entonces lo voy a colocar por BW. Vean aquí, habíamos hecho esa modificación, BW. Y aquí lo vamos a hacer vamos
Vamos a multiplicar todo esto por W, que sería el ancho del muro. Y esto lo modificamos en tonelada fuerza. Alguien tiene una consulta y dice la consulta, ingeniero, en el caso de no tener una sobrecarga, bueno, es indistinto si se la tiene o no, pero si el flujo vehicular de tráfico cerca del muro es válido, apoyarse en algunas normas para estimar la altura equivalente. En la normativa AASHTO es un caso especial, porque es una carga vehicular. Si me da el tiempo, se los voy a mostrar. Es bien fácil, es relativamente sencillo, porque la normativa AASHTO, cuando tenemos una carga vehicular, lo que me dice es, bueno, mira, ¿cuál es la altura de tu muro? Y en función de la altura de tu muro, así va a ser la altura equivalente de suelo que vas a considerar. Pero eso es ya cuando estamos diseñando estructuras para obras viales, ¿sí? Aquí no es tanto una obra vial, sino que quizás una estructura que no va a tener ningún tipo de esas cargas, pero ya vamos a hablar con respecto al tema. Eso sí es bastante interesante y sí tenía planeado hablarlo el día de hoy. Entonces, fíjense, el empuje por sobrecarga ya lo tenemos calculado. Y por último, tenemos que calcular el momento desestabilizador. Entonces, fíjense aquí, el momento desestabilizador le vamos a poner el MS, pero no de las pandillas, sino que es el momento de sobrecarga. Entonces, en este caso, colocaríamos el valor de P sub S multiplicado por H medios. Y ese sería el momento desestabilizador por sobrecarga. Entonces, fíjense aquí, hay que actualizar nuestra hoja de cálculo. Veamos acá. Vamos a ver, vamos a subir esto de aquí. Vamos a subir esto de aquí también un poco. Este sería el ítem número 6, chequeo por volteo, número 6. Y aquí tendríamos que hacerlo entonces solamente agregar el efecto de momento desestabilizador, pero ahora fíjense que este empuje desestabilizador, el MS, ya no solamente se va a considerar en el efecto de sismo, sino que también en efectos gravitacionales, porque esta es una carga gravitacional. Entonces veamos aquí, el MS, y aquí también aquí vamos a colocar, ya no es el momento, sino que es la fuerza lateral como tal. Vamos a ver, PS aquí, sumamos PS, y aquí sumamos PS. Ok, vean aquí nuestro muro. Esta hoja de cálculo prácticamente está completamente válida para ya elaborar un diseño. Simplemente nos hace falta la última revisión. Ojo con eso, que lo vamos a ver esta semana. Si ustedes van al día con los videos, prácticamente estarán resolviendo eso ya el día de mañana, teniendo lista su hoja de cálculo. Fíjense otra cosa importante antes de terminar de hacer esto. Otra cosa importante es lo siguiente. Por ejemplo, cuando ya estemos en diseño de mampostería de bloque y diseño de concreto, esta hoja de cálculo tiene que volverse a elaborar, pero no necesariamente todo, sino que simple y sencillamente la única parte que modificaríamos sería el ítem 1 y prácticamente solamente el ítem 1. ¿Por qué? Porque solamente lo que va a variar es la forma de la estructura y el peso de la estructura. Y cómo se calculan los centros de gravedad, porque eso va a estar en función de cuántas figuras geométricas nosotros tengamos. ¿Sí? Pero eso nosotros también lo vamos a ver en los videos. Pero este va a ser nuestro archivo base y ya no va a ser necesario volverlo a hacer todo desde un inicio. Entonces, fíjense, vamos a ordenar esta hoja de cálculo para que quede quizás un poco más ordenada. Vamos a colocar aquí combinación 1 y vamos a colocar aquí combinación 2. Vamos a modificar esto, a colocarlo por acá. Combinación 1. Muy bien, más o menos ahí está centrada lo que es nuestros datos. Ese sería el chequeo para volteo.
Hacemos lo mismo para deslizamiento. En deslizamiento, quizás lo mejor será dejar esta parte de las combinaciones en la parte de abajo. Aquí darle un poquito más de espacio. Muy bien. Colocamos esto por aquí arriba. Posicionamos esto por aquí. Posicionamos esto por acá. Cambiamos de posición esto de aquí. Y cambiamos de posición esto de acá. Bien, fíjense acá qué vamos a hacer ahora. Vamos a hacer prácticamente la resolución de la tarea. Y al final, lo que les tocará a ustedes será reproducir lo que vamos a hacer aquí. La altura de nuestra estructura. Vamos a saber si alguien tiene consultas. Ok, nadie tiene consultas. Les pregunto, ¿alguien tiene alguna consulta hasta este momento? Ok, mientras alguien escribe, vamos a introducir los datos. Si más no me equivoco, la altura de nuestro muro era de 4 metros libre, según la tarea. El nivel de desplante era de 1.5 metros, según recomendación de estudio de suelos. Luego, podemos ver la manera de eliminar la punta. Esta estructura va a ser mucho más robusta que las anteriores. Y vamos a trabajar quizás con el valor tope como referencia. Fíjense que el valor tope dice que es 3.85 la base. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a colocar 3 metros. ¿Sí? El espesor de la zapata le vamos a colocar de 0.70. La longitud de punta va a ser 0. Dice aquí Carolina, ¿se considerará la fuerza inercial también una asignación? Claro que sí, Carolina. La idea es que esta hoja de cálculo ustedes la dejen pulida para posteriormente ustedes utilizarla en sus diseños, ¿verdad? Y ya de ustedes dependerá si la modifican o le hacen cosas adicionales. Pero ya aquí queda tal cual para un diseño. Y es más, solamente la imprimen, prácticamente ya tienen su hoja de cálculo hecha. Entonces, el ancho de la corona, podríamos decir, como esto es un ancho mínimo, podríamos decir que el ancho de corona va a ser de 0.50, ¿sí? 0.50. 3 metros, 0.70, 0 y 0.50. No sé cuál es el peso volumétrico de la piedra según la asignación, pero creo que es de 2 toneladas metro cúbico. Y el peso del relleno es de 1.6 toneladas metro cúbico, si no me equivoco. El ancho de diseño es de 1 metro. Ya vamos a ver este ancho de diseño. Alguien me preguntó algo con respecto a eso. Ven aquí, ahí está nuestro muro. Y simplemente, aquí hay que actualizar estos datos. El valor del suelo, el peso del suelo es 1.6. El ángulo de fricción, creo que no se los di, pero utilicemos el valor de 30 grados. En el diseño geotécnico vamos a ver cómo se calcula esto. Luego aquí el ángulo de la pantalla, esto queda intacto. El ángulo del relleno de suelo, creo que en la asignación es de 0 grados, o sea que el talud está completamente plano. Posteriormente, tenemos acá la zonificación. En el proyecto, creo que en la tarea les he dejado una determinada ubicación. Yo creo que esa ubicación creo que es de Morazán. Si no me equivoco, está bastante cerca de lo que es Cacaopera. Por lo tanto, creería que es la zona 2. De ustedes dependerá si la verifican o no. Pero pueden utilizar este valor si ustedes quieren. De la zona 2, coeficiente horizontal es 0.12. Vamos a empezar a bajar. A ver qué podemos ver. La fuerza inercial se actualiza. La sobrecarga se actualiza. Y ahora, fíjense. Chequeo 1 cumple, chequeo 2 cumple. ¿Sí? No tan sobrado. Luego, le vamos a decir que no queremos dentellón, inicialmente. Pero fíjense que no cumplimos. No cumplimos ni la combinación 1 ni la combinación 2. O sea que lo mejor será aquí que incrementemos las dimensiones e incluso coloquemos un dentellón. Le vamos a decir que sí queremos colocar dentellón. Y que el dentellón va a tener una altura de 50 centímetros. Vean aquí, cumplimos para la condición 1, pero para la condición 2 no cumplimos. Ahora bien, aquí es donde viene el criterio de cada uno de nosotros. Lo que estamos haciendo aquí, para los que no saben qué es un dentellón,
El dentellón es un pequeño diente que se hace en la parte inferior de la estructura. El ancho, ya vamos a ver luego cuando estemos diseñando estructura de concreto, vamos a ver qué ancho se le va a dar. Y este sería nuestro dentellón, ¿sí? Este sería nuestro dentellón. Yo considero, a la altura de unos 50, más o menos, este es el nivel de desplante. Yo considero que es sumamente conservador considerar solamente la altura del dentellón. En este caso, lo que yo voy a hacer es que de la altura de desplante, solamente voy a considerar la mitad del desplante, que sería df entre 2, y a eso le voy a sumar lo que es la profundidad o la altura del dentellón, con el objetivo de aprovechar el empuje pasivo. Es decir, que en este caso estamos considerando que esta porción de suelo puede desaparecer por algún tipo de que el material se lave o que no esté bien protegido. Si fuera una estructura una estructura, por ejemplo, que esté en contacto con el agua, generalmente aquí se le hace un emplantillado de piedra para proteger esta porción de material y que el muro no quede en el aire. Entonces, vamos a borrar todos los dibujos aquí. Vamos a hacer esa modificación a nuestra hoja de cálculo. Vamos acá, vamos a bajar y cuando calculemos el dentellón, eso es ya cuestión de diseño. Cuando calculemos el dentellón, aquí en altura de HD, vamos a abrir un paréntesis y le vamos a agregar el DF entre 2 para incrementar el empuje pasivo. En este caso, vamos a ver la revisión y fíjense que ahora la revisión cumple tanto para la combinación 1 y cumple tanto para la combinación número 2. Lo que yo acabo de hacer aquí es simple y sencillamente mi criterio, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, en un plano van a establecer algún criterio para lograr proteger este material que está por encima de la punta, pues se debería de establecer en planos. No sé si alguien tiene alguna consulta en este momento. Vamos a verificar. Por favor, alguien que me diga ahí si... Ok, dice aquí en la fórmula, ¿por qué solo se considera df entre 2? Ok, eso es lo que les comentaba. Lo vamos a hacer en Sketchbook para que quede quizás un poco más claro. Vamos a ver aquí. Compartir pantalla. Vamos a hacer un archivo completamente nuevo. Y decirle que desea volver el cambio. No. Ok. Para que más o menos tengan aquí algo un poco más claro. Vamos a hacer siempre nuestro muro. Siempre lo voy a hacer rectangular. Siempre voy a hacer el muro rectangular. Y el dentellón es esta porción de acá. Tenemos el suelo. En este caso el suelo solamente nos quedan 10 minutos. En este caso el suelo está aquí. Este sería el material que estamos reteniendo. Y esta porción de acá sería la parte baja del muro. Supongamos que podría ser aquí que pase algún tipo de quebrada. O no sé, o digamos que es superficial, no es una quebrada, sino que podría ser solamente un terreno, un determinado terreno. ¿Sí? Entonces, yo les comentaba de que
aquí no hay una certeza. No hay una certeza de que esta porción de suelo va a estar ahí toda la vida. Puede darse el caso de que posiblemente el vecino que esté aquí le interese quizás bajarle el nivel al terreno. Entonces, en ese caso, corremos un riesgo, porque si yo considero toda esta profundidad como mi empuje activo, mi empuje pasivo, estamos en una desventaja, en el sentido de que al quitarle una porción de suelo, ¿sí? Al quitar una porción de suelo, prácticamente ya el empuje pasivo no es el que hemos calculado, sino que va a ser menos. O sea que quizás la fuerza que habíamos considerado para nuestro diseño ya no es ya ha disminuido en gran medida. Entonces yo por eso le digo, hagan lo siguiente. Por ejemplo, en vez de utilizar toda esa profundidad, toda esta profundidad sería el nivel de desplante de F más la altura de dentellón. Quizás para aprovechar el empuje pasivo y quizás también estar un poco desde el punto de vista de seguridad, no utilizar DF, sino que nosotros proyectemos de que puede haber algún dado caso de que una porción del suelo desaparezca. Entonces, vamos a decir mejor de que el suelo o la profundidad que vamos a considerar sería el HD, que sería altura de dentellón, más el DF entre 2. ¿Sí? Eso es nada más por seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, podría darse el caso que si esto fuera un estribo, por ejemplo, el estribo de un muro. Si esto es el estribo de un muro, obviamente en la parte de abajo lo más probable es que vamos a tener presencia del flujo de una quebrada, de un río. Entonces, ahí es mucho más crítico todavía. Ahí sí nosotros podemos proyectar un emplantillado de piedra a lo que les llaman un guardanivel, con el objetivo de proteger todo este material. Si nosotros estamos seguros de que este plantillado de piedra va a ser efectivo, prácticamente podríamos utilizar toda la profundidad del nivel de desplante más el dentellón. ¿Sí? No sé si logran captar más o menos lo que trato de por lo menos explicar mi punto de vista. Como diseñador, eso es lo que yo puedo hacer. Hay muchas cosas que nosotros pues asumimos y tenemos que establecerlo bien en planos. Por ejemplo, una medida para poder conservar esto sería quizás establecer, ¿verdad?, un emplantillado de piedra para proteger esta zona, ¿verdad? La otra medida que les mencionaba es que hay que colocarle aquí un filtro de grava, ¿sí? Ese filtro de grava se hace con el objetivo de que el material no llegue a saturar. El material obviamente se va a humedecer, pero en este caso no se va a saturar. Y eso es lo que nosotros evitamos, la saturación del suelo. Si eso es una saturación, si el suelo se llega a saturar, ya estamos en presencia de un empuje hidrostático. Y el empuje hidrostático siempre tiene forma triangular, pero en este caso, el empuje hidrostático se calcularía si una resultante de ese empuje hidrostático sería un medio del peso volumétrico multiplicado por la altura al cuadrado. Fíjense en este caso que ya no existe el valor de K sub A. Y el valor de K sub A equivale a por ejemplo, 0.3. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si tenemos un suelo que tenga el mismo peso volumétrico del agua? Lo que pasaría es que le está diciendo usted que si lo considera como que si fuera un suelo, solamente va a utilizar el 30% de todo eso. Pero cuando es hidrostático, ya utiliza un 100% de ese comportamiento hidrostático. Mientras que cuando es un suelo, solo utiliza un determinado porcentaje de un comportamiento hidrostático. O sea que eso se magnifica o se amplifica de una medida exagerada. ¿Sí? Por eso es que tenemos que
adicional a lo que es el diseño de toda la dimensión del muro, hay que poder establecer otras, como por decirlo así, accesorios. No sé si alguien tiene otra consulta. Con respecto a lo que consultaba el compañero Einar, no me va a ajustar el tiempo para poder hablar con respecto al tema de la altura de equivalente para estribos. Pero fíjense que en este caso, cuando estamos diseñando las bases de un puente, un estribo, ya sea de concreto, de mampostería, el proceso es exactamente el mismo. Diseño por estabilidad y diseño de los elementos. La única diferencia entre un estribo y un muro de retención sería, por ejemplo, que el estribo tiene aquí arriba, se apoya la superestructura del puente. Por lo tanto, la superestructura del puente va a tener una carga axial, aquí, del peso propio del puente, la carga viva vehicular, y si se recuerdan, si este es nuestro punto de rotación, la carga de ese puente nos ayuda a estabilizar ese muro, ¿sí? Pero la carga de ese puente también, al formar parte del peso del muro, también incrementan otros aspectos como la fuerza inercial. O sea que tener aquí arriba una estructura apoyada sobre el muro nos puede ayudar, pero también hay otros incrementos como la fuerza sísmica. Prácticamente es el mismo proceso. El mismo proceso. La única consideración es que hay que añadirles fuerzas verticales a nuestra estructura. Bien, ahora, si hablamos siempre de los puentes de obras de paso, además del estribo, recuerden que hay otro tipo de estructura como lo que son los aleros, que los aleros sirven para retener el material de relleno. El alero se diseña prácticamente como un muro de retención. No hay nada más que considerar ahí. Entonces, fíjense aquí, vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo. Ya para finalizar, si tiene alguien una pregunta adicional, por favor hágala saber. Entonces, alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿qué ancho de muro vamos a establecer? Fíjense que aquí, esto solamente lo he hecho por cuestiones meramente académicas para que ustedes logren verificar esto. El ancho del muro que estoy verificando ahorita es de 1 metro de ancho. Fíjense aquí, por ejemplo, el empuje activo lo hemos multiplicado por 1 metro. El empuje sísmico lo hemos multiplicado por 1 metro. El empuje inercial se multiplica por W, pero W está de un solo ligado al ancho de 1 metro. La sobrecarga, en este caso la sobrecarga la hemos ligado también a 1 metro de ancho. Todo está ligado al ancho de la estructura. Vamos a verificar si el peso de la estructura lo hemos ligado a un ancho unitario de BW. Por ejemplo, aquí está, miren, BW. Fíjense qué pasa ahora. Solo verifiquen los factores de seguridad. Por ejemplo, vean aquí, 327 y 146. ¿Qué pasa si mi muro tiene 10 metros de longitud? Bueno, si tiene 10 metros de longitud, ustedes me dirán, bueno, vamos a colocar juntas sísmicas a cada 5 metros. Por lo tanto, el muro tiene una longitud de 5 metros, ¿ok? Coloquemos aquí el ancho de diseño. El ancho de diseño es de 5, ¿perdón? 5. Vamos a ver los factores de seguridad. Obviamente, todas las cargas incrementaron. Todas. Tanto las estabilizadoras como desestabilizadoras. Pero miren, los factores de seguridad siguen siendo los mismos. 327 y 146. Vean ahora si le pongo 100 metros de longitud. Vamos a ver. 100 metros de longitud. Y los factores de seguridad van a ser exactamente los mismos. 327 y 146. En este caso,